Hola chicos, bienvenidos a otra clase de biología del módulo común de puntajenacional.cl, en donde complementaremos una parte muy importante de lo que es la ecología del módulo común en lo que respecta al ser humano y el medio ambiente, la relación que tiene y el futuro que nos espera como especie. Hablemos un poco del Homo sapiens o del ser humano, y para hablar de toda esta temática tenemos que ser bastante abiertos de mente, dejar a un lado un poco nuestras creencias personales y tratar de establecer el Homo sapiens como un organismo más dentro de todo el mundo biológico. Primero, el Homo sapiens es un mamífero superpredador. Ya vamos a caracterizar lo que significa ser superpredador. Aunque sea discutible, y yo sé que en sus cabezas van a surgir distintas hipótesis, es el ser más poderoso del planeta, se quiera aceptar o no. Es un poderoso agente geomorfológico, eso significa que tiene la capacidad de modificar todo el ambiente en donde él puede vivir, es decir, puede transformar el medio físico donde puede vivir. Es considerado un Homo faber, puesto que es un tipo de homínido que es capaz de fabricar cosas. Es sumamente dependiente de la tecnología y es un organismo que es educación dependiente, es decir, es un organismo que es educado para realizar procesos que son termodinámicamente desfavorables, como por ejemplo ordenar. Algunas características únicas que tiene el ser humano es la que habíamos estado hablando, que es la modificación ambiental. Es el único organismo que es capaz de modificar a niveles estratosféricos el medio ambiente donde vive. Puede extinguir vidas, esa le da la característica de superpredador, y es el único agente que contamina, que es una tendencia sociocultural y una tendencia filogénica del Homo faber. Es decir, a medida que se ha ido desarrollando el Homo faber, tiende a fabricar cosas, y a medida de que va fabricando cosas, la sociocultura que posee este organismo es capaz de generar una conducta que va desechando cosas que muchas veces han sido transformadas a tal nivel de que la misma naturaleza no puede reciclarlas en su debido tiempo. Hablemos un poco de las modificaciones ambientales. El Homo sapiens, como habíamos estado comentando, tiene una altísima capacidad para poder modificar el medio ambiente. ¿Cómo? Modificación del biotopo, por ejemplo, cuando yo quiero expandir una ciudad tengo que eliminar bosques o tengo que eliminar distintos biotopos. Eliminación de la biocenosis es un punto muy importante, puesto que muchas veces cuando nosotros queremos instaurar una población humana o una comunidad humana, tenemos que eliminar el resto de la vida que exista ahí, por ejemplo si es que está lleno de leones. Por lo tanto, somos capaces de modificar el biotopo natural y eliminar la biocenosis. Por lo tanto, estamos acabando prácticamente con ecosistemas que existían antes de que nosotros llegáramos. Y además, nosotros somos capaces de fabricar un biotopo único en el planeta que se denomina biotopo humano, que son las ciudades con casas y todos los recursos que necesita el Homo sapiens para poder vivir. Las consecuencias termodinámicas, como ustedes pueden estar ya pudiendo deducir, son bastante fatales y son poco favorables. Es decir, construir una ciudad ya implica un gasto termodinámico tremendo, mantener una ciudad implica un gasto termodinámico tremendo, modificar un biotopo y eliminar la biocenosis va constantemente en contra de lo que son los cursos naturales de la vida, de lo que es la entropía. Por lo tanto, termodinámicamente estamos haciendo cosas desfavorables y en un minuto en que el Homo sapiens no pueda controlar esta desfavorabilidad termodinámica, por supuesto que la entropía va a ganar y vamos a tender al caos de lo que significa el desorden de nuestro propio biotopo humano. Por otra parte, las consecuencias ecológicas pueden ser desastrosas. Por ejemplo, la instauración de represas en lugares donde no deberían existir, como es muy polémico en este país con proyectos que no vamos a mencionar porque no vale la pena en esta clase. Estamos eliminando absolutamente ecosistemas que han preservado la vida y muchas veces vida de forma única en el planeta. Por lo tanto, algunas de las ambiciones del Homo faber y de las ambiciones del Homo sapiens en sus diferentes culturas conlleva a consecuencias ecológicas desastrosas como puede llegar a ser la extinción de otras especies. En cuanto a la extinción de la vida, el Homo sapiens, como decíamos, es la especie más poderosa que existe en el planeta y esta característica le permite poder desaparecer vida y modificar la distribución de la vida. No sé si se han dado cuenta o han pensado que en realidad mantener animales en cautiverio, cercar donde viven los animales y mantener u ordenar, más bien dicho, controlar la distribución natural de la vida
es algo que es totalmente desfavorable desde el punto de vista termodinámico, por lo tanto nosotros estamos en contra de lo que sería la tendencia natural. Y es por eso que algunos libros consideran al Homo sapiens como un ser antinatural. Y les dejo planteada esta pregunta: ¿un león es más poderoso que un humano? Algunos me dirían que sí, porque si en realidad si despojamos al ser humano de armas y de defensa, podría comernos. Pero ¿qué pasa si yo les planteo si despojamos al león de su arma más poderosa, que son los dientes y la fuerza? El arma más poderosa del ser humano no es una pistola, no es un arma blanca, sino que es su inteligencia. Y es la capacidad que ha evolucionado en el ser humano, que nos ha hecho perder muchas cualidades como la fuerza y el tamaño, en pos del desarrollo de una mente superior, que nos permite, utilizando recursos que nos otorga el mismo planeta, fabricar cosas que nos pueden defender. Y es por eso que el ser humano es el ser más poderoso del planeta. Por otra parte, ¿qué efecto puede tener para el ecosistema del Homo sapiens la desaparición del resto de la vida? Lo vamos a ver más adelante, pero es bueno que se vayan haciendo estas preguntas. No estoy diciendo que mi opinión sea la correcta, pero es una opinión que tengo bastante fundamentada, y es en la cual yo creo. ¿Qué repercusión puede tener en las pirámides tróficas? Como pueden darse cuenta, en realidad puede ser desastroso. Como ha ocurrido en algunos países, la introducción ilegal de algunas especies en ecosistemas donde antes no existían disminuye la cantidad de productores, puede disminuir la cantidad de consumidores primarios, aumentar desastrosamente la cantidad de consumidores secundarios, etc. Ahora entremos en lo que es la contaminación. Del libro, la definición significa la introducción de un agente ajeno a un medio, generando una alteración nociva del estado natural de este medio, causando inestabilidad, desorden, daño o un malestar en un ecosistema. Y algo curioso es que el Homo sapiens es el único ser vivo en el planeta que contamina. Y ojo con algunas cosas: los procesos que contaminan son termodinámicamente desfavorables. Se habrán dado cuenta que en toda esta clase he utilizado bastante el término termodinámicamente desfavorable, y por eso les recomiendo leer paralelamente lo que son las leyes de la termodinámica, particularmente la segunda ley de la termodinámica, que es bastante importante de comprender para poder situar al Homo sapiens y a todas las especies vivas dentro de un contexto universal, dentro de lo que es la formación de planetas, comportamiento y todo lo que es el universo, puesto que a la larga somos materia. Consecuencias de la contaminación: por supuesto, daño de la biocenosis o biotopo de otras especies y daño indirecto a las especies como tal. Existen distintos tipos de contaminación desde el punto de vista que se les pueda ver. Tenemos contaminaciones químicas, que fundamentalmente podemos darnos cuenta cuando algunos lagos o algunos biomas de agua dulce de tipo léntico poseen cierta concentración de algunas sustancias tóxicas, como sucede en algunas plantas de celulosa. El petróleo es una contaminación terrible, sobre todo en la fotografía que podemos ver en la esquina inferior derecha. La radiación ionizante, al igual que la radiación nuclear, los gases contaminantes, como podemos ver en la imagen adyacente a de la esquina inferior derecha. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación? Son bastantes, pero las más importantes a mi juicio es la biomagnificación, lo cual significa que se pierde el balance en cuanto a las pirámides numéricas o de población de algunas especies, pudiendo aumentar terriblemente la cantidad de alguna de ellas y perdiendo el equilibrio trófico que existe en los ecosistemas. El calentamiento global, que es algo ya objetivado. La acidificación de océanos, que como ustedes bien saben puede permitir el crecimiento desmesurado de algún tipo de especies y la eliminación de algunas otras. Se altera la biodiversidad, definiendo la biodiversidad como la cantidad de especies diferentes que pueden existir de organismos dentro de un ecosistema. Se altera el crecimiento de los productores, y recordando que si los productores son el primer pie de la mayoría de las pirámides, estoy pudiendo alterar, o puedo alterar, todo lo que es el comportamiento de los niveles que siguen más arriba en las pirámides tróficas. Se generan suelos infértiles, y la generación de suelo infértil puede, por una parte, disminuir los productores, y por otra parte estoy disminuyendo uno de los recursos productivos fundamentales de lo que es la agronomía dentro de lo que es la raza humana. La lluvia ácida es otro fenómeno muy importante, puesto que además eso puede acidificar los suelos, puede acidificar los océanos, y además daña estructuras propias del Homo sapiens, y además daña lo que son distintos ecosistemas, y pudiendo dañar también lo que son organismos del tipo consumidores primarios, al igual que muchas otras que no vamos a profundizar.
Entremos un poco en algunos componentes que se hablan también en lo que es química, y definiendo la lluvia ácida como una precipitación de agua, que como ustedes saben por química, el agua cuando se mezcla con anhídridos gaseosos forma ácidos que pueden tener pH variables que oscilan entre 3 y 5, pudiendo ser un poco más ácido o un poco más neutro, acercándose a neutro, capaces de dañar ecosistemas, particularmente lo que es la litosfera y la hidrosfera principalmente. Y acá tenemos un esquema básico de cómo se genera la lluvia ácida, un poco más complejo, pero esto es lo útil para poder entenderla. Tenemos algunas centrales o algunos procesos que liberan gases como el dióxido de azufre, y tenemos, acá aparece un automóvil, pero pueden ser también las mismas empresas, las mismas fábricas, industrias, como también algunos automóviles que no poseen las correctas mantenciones, que liberan óxido nitroso. Todos estos gases, por supuesto, ascienden en la superficie, en la atmósfera, y cuando entran en contacto con precipitaciones de agua, es decir, lluvia, ocurren reacciones para formar ácido, como podemos ver acá. Y estos ácidos precipitan, y esta precipitación de ácidos que tienen pH variable puede depositarse sobre biomas de aguas lénticas, como lo puede ser un lago, o puede precipitarse sobre montañas, puede precipitarse sobre océanos, dañando toda la vida que puede existir acá, o todos los recursos abióticos que son necesarios para la producción de vida, al igual que estructuras de índole humana. Por otra parte, el efecto invernadero es algo natural que se caracteriza por un fenómeno físico en el cual la radiación solar que incide sobre un planeta se refleja parcialmente y otro porcentaje menor queda retenido en el planeta calentando el interior del planeta. En general, los planetas rocosos que tienen atmósfera generan el efecto invernadero. En planetas como Venus, el efecto invernadero es bastante pronunciado y es casi total. Y es por eso que la temperatura media del planeta Venus es la más alta del sistema solar, alcanzando una media de alrededor de 450 grados Celsius. ¿Es un problema ecológico el efecto invernadero? Con estos gráficos queda un poco convencido, y estos son hasta el 2003. Si nos damos cuenta, los gases invernaderos son todos gases que pueden promover que el efecto invernadero que existe en el planeta Tierra sea aún más pronunciado, teniendo como consecuencia que la temperatura media del planeta aumente. Como vemos, la emanación o la concentración de dióxido de carbono ha ido en aumento, al igual que la de metano y la del óxido nitroso. Y algo llamativo es que los clorofluorocarbonos, que son compuestos que venían principalmente en algunos aerosoles, también han ido aumentando. Y el aumento de los clorofluorocarbonos, como lo pueden ver en química, en realidad tiene un efecto directo con lo que es la capa de ozono. Si aumenta el efecto invernadero, ¿cuáles son los problemas que podrían haber? Ya dijimos que la temperatura media iba a elevarse, pero ¿qué consecuencias tiene una elevación de la temperatura del planeta? Los océanos se van a calentar. Aunque sean en un par de grados Celsius, eso puede alterar severamente lo que es el bioma marino, tanto de aguas profundas o aguas de alta mar como las aguas litorales, y el calentamiento de océanos puede modificar la biocenosis que existe en ellos. El volumen de las aguas va a aumentar porque los polos tienden a la fusión y se alteran las pirámides tróficas con todo esto, por lo tanto puede ser bastante desastroso. Ahora entremos como una leve pincelada de lo que son de la relación que existe entre los clorofluorocarbonos y la capa de ozono. La capa de ozono, caracterizándolo, es una zona de la estratosfera en donde la concentración de ozono es muy alta. Por lo tanto, se puede identificar, entre comillas, como una capa. Es sumamente importante, puesto que la capa de ozono se encarga esencialmente de reducir gran parte de la radiación ultravioleta del tipo UVB, que impacta sobre la atmósfera, por lo tanto contribuye severamente a disminuir la incidencia de este tipo de radiación. ¿Qué pasa? Cuando la radiación ultravioleta impacta las moléculas de ozono, la molécula de ozono se rompe, pero de manera natural el ozono tiende a volver a formarse en esta zona. Los clorofluorocarbonos inhiben esta restauración del ozono que va gastándose, por lo tanto la capa de ozono, donde existen concentraciones altas de clorofluorocarbono, tiende a disminuir, dejando pasar mayor cantidad de radiación ultravioleta de tipo UVB. Como podemos ver acá, la densidad de la capa de ozono en lo que es la Antártica es bastante baja, y este es uno de los agujeros que se denominan agujeros en la capa de ozono.
Finalmente, ¿cuál es el punto importante que tenemos que deducir de toda esta clase? Es la generación de conciencia medioambiental. Como raza, como seres humanos, no tenemos mucha conciencia medioambiental, y si bien puede intentarse tener la conciencia medioambiental, en realidad es muy difícil, puesto que no todas las localidades de los países en general tienen centros que permitan hacer un reciclaje efectivo, y en realidad todos sabemos que está por sobre lo que es la conciencia medioambiental, inversiones en dinero, empresas, crecimiento de algunas cosas, la tala de árboles indiscriminada, la construcción de represas donde no deberían existir, en vez de utilizar otro tipo de energías que perfectamente algunas localizaciones podrían ser utilizadas para ello, como lo es la energía eólica, solar, mareomotriz, etcétera. Y el punto más importante es el reciclaje, que se puede definir como un proceso físico-químico en que consiste básicamente en someter una materia que ya fue usada para algo en un ciclo de tratamiento para obtener la materia prima y poder fabricar nuevos productos sin realizar materia prima nueva. Y básicamente se trata del principio de las 3R, en el cual es reducir la basura, reutilizar lo que nosotros ya no estamos utilizando y reciclar. Por lo tanto, si es que no tomamos conciencia medioambiental y si es que no cambiamos las cosas que estamos realizando, vamos hacia un camino inevitable de la especie humana, el cual tiene un punto que es la dependencia de su ambiente artificial. Ustedes han visto lo catastrófico que es cuando se corta el agua o se corta la luz. Se alteran los biomas naturales, por lo tanto eso inevitablemente va a llegar en algún minuto en que la población humana alcance números cercanos a su capacidad de carga y donde ya el alimento natural escasee. Se alteran las pirámides de biomasa y vamos a llegar a un punto donde la extinción de especies va a alterar las cadenas tróficas, por lo tanto vamos a tener un desequilibrio medioambiental tremendo. Y el ser humano, en todo este camino que lleva, tiene un principio de autodestrucción, que finalmente todo lo que es la emanación de gases contaminantes, todo lo que es la fabricación de alimentos que tienen altos niveles de colorantes, realzantes de sabor y conservantes, en realidad lleva a lo que es un aumento de las enfermedades del ser humano, un aumento de la cantidad de incidencia de ciertas mutaciones que antes no existían, y por supuesto muchas otras cosas que en realidad desconocemos porque están bastante ocultas de lo que es el conocimiento popular. Y yo los invito a hacer conciencia. ¿Cuánto ATP gastan en recoger la basura que no es suya? ¿Cuánto esfuerzo van a invertir en separar la basura para reciclar? No cuesta nada. ¿Cuántos segundos de potenciales de acción nerviosos van a invertir en pensar en otras especies biológicas además de ustedes mismos? La verdad es que muy poco. Y si ustedes se dan cuenta, si nosotros adquirimos esta conciencia, podemos tratar de fabricar un poco grupo de lo que son seres humanos que pensamos en el resto del medio ambiente y amamos el medio ambiente tal y como podemos amarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, los invito a cambiar ya. Esto ha sido la clase de lo que es el ser humano y medio ambiente. Muchas gracias por verla. Espero que les haya servido o sido de utilidad. Y cualquier duda, postéenla abajo este video y con gusto voy a contestar dichas dudas. Nos vemos en otra clase. A continuación les dejo un glosario de términos básicos de ecología que deben manejar en el punto de ecología del módulo común. Les recomiendo que le hagan imprimir pantalla. Se los dejo puestos para que puedan guardarlo. Nos vemos en otra clase. Chao, chao.